Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos con el SP500, empieza la semana, en este momento estamos recuperando algo, durante el día hemos ido perdiendo, con lo cual la semana ha vuelto a iniciar con un ambiente negativo, no termina de darle la vuelta a la situación de la semana pasada, ahora sí que estamos algo en positivo, pero tampoco es que sea mucho y además tenemos todavía el DAX alemán en negativo, como vemos aquí, con una vela todavía bastante fea. Es verdad que ha rebotado desde la zona de mínimos, pero sigue siendo un comportamiento bastante malo el de las bolsas en las últimas jornadas, a pesar de que con todo lo que bajó la semana pasada podría parecer que esta semana debería haber iniciado un poco mejor, pero ya estamos viendo que tampoco es tan alcista en este momento. Sí que es verdad que recupera desde los mínimos bastante el SP500, parece que se estabiliza en esa zona, vamos a ver si es así, sería interesante que lo hiciese. Y el Dow Jones también intentando recuperar, como veis, muy lejos del mínimo del día, pero tampoco termina de ponerse en positivo claramente, ¿no? O sea que en Estados Unidos parece que quieren recuperar, han empezado la semana titubeantes con nuevas pérdidas, ahora mismo en esta hora de la sesión está mejor, pero en Europa sigue estando el mercado negativo. Y en ese contexto, pues, ¿qué tenemos con Bitcoin? También recuperación, como vemos aquí, ya está en 26.350. Ya decíamos a la mañana en el vídeo de Bitcoin al día que no tardaríamos mucho en recuperar los 26.450, pero para eso también es verdad, y también lo decíamos, que necesitamos que las bolsas estén un poco mejor. De momento parece que Bitcoin en el día de hoy replica un poco el comportamiento del SP500, esta vela es muy similar, como veis. Tenemos esta vela del SP500, tenemos esta vela de Bitcoin. No es que se comporten igual siempre, evidentemente, están descorrelacionados muchas veces. Esta subida que tuvo Bitcoin aquí no correspondió con ninguna subida de las bolsas y esta caída tampoco ha sido tan fuerte como la caída que han tenido las bolsas esta semana pasada, pero a veces, pues como el día de hoy y como cuando la negatividad se impone en el mercado, pues sí que se empiezan a coordinar un poco, ¿no? Entonces estas últimas tres velas más o menos sí que coinciden con lo que ha hecho Bitcoin también, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación de intentar recuperar ese soporte importante que son los 26.450 y poco a poco se tiene que ir acercando a esta línea roja que es el paso definitivo para romper al alza y volver a recuperar la zona de los 29.500, 29.600, que ya dijimos que seguramente tardaría entre 7 y 8 semanas después de la caída brusca que tuvimos el día 17-18 de agosto en recuperar esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, vamos en el proceso, es un proceso que está costando su tiempo, evidentemente, 7 o 8 semanas es un tiempo considerable, pero una vez que recuperemos esos niveles ya estaremos en disposición de buscar otra vez la zona de máximos del año, que esperemos que se alcance antes de finalizar el año y que incluso marquemos un máximo por encima de esos niveles cuando no quede mucho para finalizar el año. Bien, volvemos a los mercados tradicionales. Tenemos al petróleo que, como veis, va corrigiendo, aunque la bajada brusca fue en muy poco tiempo, en 2 días. Después, más o menos, rebotó hacia la línea de resistencia y ha estado oscilando en esa zona arriba y abajo, pero poco a poco parece que otra vez se mueve hacia niveles inferiores. Podría continuar con el movimiento descendente. Pero bueno, aquí la operación buena ya debería estar hecha. La entrada en este toque, en esta línea morada, hubiera sido una entrada en el máximo, es decir, venderse en el punto máximo hubiera sido una operación buenísima. Ahí es donde empezó la caída. También se podía haber entrado en este punto cuando vuelve a tocar esa línea roja por debajo después de haberla roto, que también hubiera sido una operación muy buena porque hubiera sido el máximo relativo de esta zona. Después de tocar ese precio no ha vuelto a subir por encima de ese nivel, con lo cual también era otro punto óptimo para abrir una operación en corto. En ninguno de los dos puntos hubieses estado en pérdidas más que unos minutos, posiblemente, en los primeros minutos, en cuanto entras, que no se mueve de ahí, que sube 1 céntimo, 2 céntimos o lo que sea, es el único momento en que estás en pérdida, todo lo demás ya es en ganancias. Y bueno, esos eran los puntos buenos para iniciar las operaciones. Incluso en este punto, que ya era un poco tarde, también podía haber sido un punto interesante que casi se vuelve a alcanzar en este nivel y estaría también en beneficios, pero evidentemente no hay que arriesgar tanto, hay que intentar siempre entrar en el punto en el que te puede dar la mayor rentabilidad y el menor riesgo, que es este punto de aquí arriba, ¿no? Bueno, no son consejos de inversión, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera. En el gráfico del oro, como iba a decir, el oro bajando otra vez, como veis, ha intentado, ha amagado romper esa línea verde, no ha podido, no ha cerrado en ningún momento por encima de ella. Fijaros que el cierre está aquí, en este punto, en el 1929, por debajo de esa línea verde. Sí que este día estuvo por encima y parecía que iba a romper, pero finalmente se fue para abajo. El día siguiente fue muy negativo y aunque rebotó el viernes,
hoy volvemos a caer. Es verdad que nos estamos apoyando en esta línea morada, es decir, no está tan flojo. Mientras no pierda esa línea morada, no caerá, y si la utiliza como soporte puede utilizarla como rampa para romper la línea verde, pero de momento no consigue salirse de ahí, no consigue romper esas resistencias y sigue estando en una zona bastante lateral en el caso del oro, ¿no? Caso de la plata, caída fuerte en el día de hoy también tras una recuperación bastante fuerte el viernes, bueno, entre el jueves y el viernes, porque también desde el mínimo del jueves subió bastante. Al cierre del viernes ya acabó al cierre del jueves ya acabó en positivo y el viernes también subió bastante, pero hoy con una vela bastante bajista, replicando un poco el comportamiento del oro y también acercándose otra vez al soporte de los 22.30, que no descarto que lo pueda volver a tocar otra vez. El platino, tras haber alcanzado el objetivo de los 938 en el corto plazo, vuelve hacia el soporte de los 906. Otra vez en ese punto, en teoría, volverá a hacer suelo. Si no logra hacer suelo en este punto, bajará hasta la línea morada, aunque es más difícil. Para caer a la línea morada seguramente tendríamos que tener mayores caídas en el oro y mayores caídas en la plata. Y en el oro no se veía muy claro que fuese a caer. La plata podría tener más pinta de ir hacia abajo, pero no parece que vaya a ser tampoco el caso. Por lo tanto, el 906 podría ser un buen punto para el platino, un buen punto de soporte, un buen punto de apoyo para volver a rebotar hacia los 938. En cuanto a las divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense no termina de rebotar. Llegó a tener un alza importante justo antes de la decisión de tipos, pero con la decisión de tipos se vino abajo de nuevo, vino otra vez hacia el soporte, rebotó después al día siguiente, pero otra vez hemos vuelto a caer hacia el soporte y no terminamos de salir de esa zona. Es decir, sigue la debilidad en el dólar australiano, que a pesar de que el dólar estadounidense en algunos momentos ha aflojado con respecto a otras divisas, no así contra el dólar australiano, que sigue igual de débil también y no termina de salir de esa zona de suelo que parece interminable, ¿no? De momento. En el caso del dólar estadounidense contra el dólar canadiense, en este caso sí, el dólar canadiense se comportó desde esta zona donde rompe esta línea roja muy favorable respecto al dólar estadounidense, es decir, el dólar canadiense subió contra el dólar estadounidense, es decir, el dólar estadounidense bajó contra el dólar canadiense. Se ha mantenido en esa tendencia bajista durante bastantes días y ahora ha roto al alza con una figura de vuelta aquí de doble suelo, con el suelo segundo más alto que el otro. Ha roto la línea verde, se está apoyando en ella otra vez, o bueno, se ha apoyado en ella otra vez. Y tras ese apoyo, como vemos, ha vuelto a rebotar y parece que está queriendo hacer un movimiento alcista. No descarto una vuelta otra vez hacia la línea verde, lo cual sería una nueva oportunidad de tomar alguna posición, pero de momento este es el punto óptimo que ha habido hasta el momento. De momento sigue siendo válido y mientras no pierda esta zona de aquí, no hay posibilidades de pensar que vaya a ir más abajo, ¿no? Si pierde esta zona, entonces sí se abriría la posibilidad de un nuevo toque en esta línea verde, acercándose a los mínimos anteriores, que volvería a ser una buena zona. En teoría, como digo, no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera. El euro contra la libra, bueno, después de mucho tiempo en el que el gráfico estaba sin mucho rumbo, ¿no? Con un movimiento lateral ahí poco predecible en el corto plazo, vemos que se ha metido en un canal alcista. La parte alta del canal es una zona de venta, como hemos comentado en los vídeos anteriores. El que hubiese vendido en esta zona, en esta parte alta, ya hubiese sido una buena zona para abrir una posición en corto. Ya ha tenido un movimiento a la baja, pero todavía no ha roto esta línea alcista. Si se produce esa ruptura de esa línea alcista, habrá un movimiento a la baja bastante fuerte, habrá un impulso bastante fuerte a la baja que se podría aprovechar también. El euro contra el dólar, ojo, perdiendo los 1,0634, mala señal si termina así, porque estaría marcando un mínimo por debajo del anterior y entonces sí que estaríamos en un proceso un poquito más complicado de movimiento bajista y tendríamos que esperar hasta que se recupere esta línea bajista morada para cambiar de tendencia. Ya no estaríamos en la tendencia alcista que llevaba desde antes. Empezaríamos a mirar ya al soporte inferior, que sería este, donde se origina esta línea alcista rosa que tenemos aquí marcada. Empezaríamos a mirar a esa zona 1,0512 como el nivel de soporte y el siguiente nivel importante que no debería romper, y hasta que no rompiese esta línea morada bajista no tendríamos un cambio de tendencia. Volveríamos otra vez a intentar reconstruir esto, pero nos estamos yendo por debajo del mínimo relativo anterior y eso no es bueno, ¿vale?
Vamos a ver cómo cierra. Evidentemente hasta el cierre no está todo dicho, ¿no? Pero la pinta no es muy buena. Y por último, los gráficos de la libra. Fijaros cómo está la libra contra el dólar, muy mal, arrastrándose cada vez más abajo por esa zona verde, esa línea verde que es la línea de soporte. En teoría es una buena zona de entrada. En teoría podía haber rebotes importantes en este nivel que los llevase hacia la otra línea verde más que pasa por más arriba, ¿no? Pero como vemos, la racha negativa de la libra es tremenda contra el dólar y de momento, pues, las últimas horas no está reaccionando a pesar de estar en una zona de soporte importante. Y por último, la libra contra el yen, que tampoco termina de levantar cabeza. Ya vemos que la libra es una de las divisas que más débiles está en el corto plazo. Se ha chocado contra esa línea de tendencia verde. Bajó muy fuerte después de chocarse la última vez con esa línea hacia la línea morada, no llegó a tocarla pero se acercó mucho y ahora entra en una fase lateral que tampoco me fío demasiado porque podemos tener todavía un nuevo movimiento a la baja que vuelva a acercarse a esta línea morada para darnos ya definitivamente quizás sí el suelo para volver a subir, ¿no? Pero en principio la libra la estamos viendo débil de momento. Y bueno, no mucho más que decir, como veis ahí está titubeando el SP500, subiendo pero muy ligeramente, casi nada, poco apreciable ese movimiento, con lo cual tampoco nos da muchas pistas de lo que está ocurriendo esta semana, no termina de comportarse de manera positiva el inicio de semana y a pesar de la fuerte caída de la semana anterior que nos daba para pensar durante este fin de semana que las cosas cambiarían y que esta semana tendríamos una recuperación, pues de momento no está muy claro. Veremos a ver si mañana sí somos capaces de dar un golpe sobre la mesa en los mercados, envolver las velas del viernes y la de hoy y salir un poquito hacia la zona de 4.470, que sería un poquito el objetivo en el medio plazo. Y no mucho más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.